Bueno, Aizka, zengo zaudete fisikoki hor zerbait ikusi dugu, benan zertzegoela bantzat. Bai, bi zentralak lesionatuta daude eta alternatibak ditugu, orduan daukagunekin, danangan daukat konfiantza eta horretarako daukagu talde zabala eta danak daude prest jokatzeko eta gainera ondo eta orduan aukera berriak beste batzuentzat, ez? Berriro igo berri baten aurka, Sanseren aurka, nori ikusten duzu partidua? Zaila, danak bezala, ez? Oso talde ona da, jokalari oso honekin, ondo jokatzen du, defenditzen ere oso ondo badaki eta zaila izango da, ez? Eurentzat ere bai, espero dut, ez? Logikoki partidu berdindua izango da danak diren bezala eta gehien asmatzen duenak, ez? Eramango du partidua. Iaia lau partidu soilik egin dituzte golik jaso gabe, 88. minutuan jaso zutenekoan, argi dago atal horretan, Xabi Alonsoren taldeak nahiz eta talde gaztea izan badakiela jokatu. Bai, asko hitz egiten da lehenengo taldeari buruz ere, bai, Realari buruz, ez, gehiago aipatzen da kalidade aldetik, nola jokatzen duten, eta ni gehiago aipatuko nuke nola defenditzen duten, ez, bai, lehenengo taldeak, bigarren taldeak gol oso gutxi jasotzen dituzte, eta defentsa arloan danak defenditzen dute ondo, taktikoki ondo jarrita daude, jende oso indartsua atzekaldean, eta, gero baloia asko daukate bere zelaian, eta horrekin defenditzen dute baita ere, ez, baloia eukitzen euran zelaian, baina baloia eukitzen ere bai, oso talde ona da, kompletoa, ondo landutakoa, eta horregatik pasadan urtean igoera lortu zuten, eta aurten lehenengo lau partidutan oso itxura ona eman dute, ez? Zuek agian merezi baino puntu desente gutxiago dazkatzue, nola egin dizaia duzue egin Sansen? Merezitakoak, arbitroak ez digute zera golik kendu ez ezer, merezitakoak ditugu dauzkagunak, ez? Azkenean futbola areatan da, gola sartuin behar da aukerak dituzunean, eta ez dugu inori, eta zure areara iristen diren gutxi horietan ez duzu golik jaso behar, futbola hori da. Eta guk bi gauza horiek momentuz ez ditugu ondo egin, ez beste guztia bai, baina hori ez. Eta hori da futbolean garrantzitsuena, orduan gure asmoa da hobetzea edo horrela jarraitzea, egia esan da sentsazioak onak dira, talde ikusten dozunean partidutan normalean edo sekuentzia gehienetan arerioa baino gehiago izan da orain arte, eta gainera fase askotan ondo jokatu dugu futbolean, aukerak egin ditugu, baina egia da zehose gehiago egin behar dela, egiten dituzun aukera horietan asmatu egin behar da, askotan gutxiagorekin ere nahikoa izaten da gol bat sartzeko eta hori egin behar dugu, saiatu markagailuan aurre hartzen eta dauzkagun aukera horietan aurretik jartzen, baita ere beste taldeak pixkat irikitzeko, eta guk ere uste dut toki gehiago daukagunean ere bagarela kapaz etekin gehiago ateratzeko, baina klaro, ez bazara aurrean jartzen markagailuan zaila da utzuneak aurkitzea eta orain arte hori ez dugu asko eduki, ez? Zuen orain arteko emaitzak ikusita, bat 0-0, eurenak ere ikusita, partidotan aurre hartzen denak, ikera garrizko pausu bat. Bai, ondo defenditzen dugu bi talde gara normalean, kostatzen ari zaigu golak sartzea, baina uste Sansek aukera asko izan dituela baita ere, gola sartzeko, aurrekoan ere bai oso aukera garbiak izan zituen, guk asko partidu guztietan izan ditugu, eta ez dut uste gol gutxi sartu ditugun bi talde gara, baina aukerak egiten dituzten bi talde gara normalean, edo erasoko jokoa proposatzen dugun bi talde gara, beraz ikusiko dugu, ez? Asko pentsatu dute, emaitzoi ikusita, partidu itxia ikusiko da, baina zuen jokoa ikusita, aurre ikusi daiteke partidu polit bat ikusiko dela janetan. Ez dakit, a ber, uste dut bi taldeen asmoa beti izaten dela erasoko jokalariak ateratzea eta erasoko proposamena egitea, nahiz eta ondo defenditu edo batera defenditu bi taldeak, oso estu defenditzen dugu biak, baina proposamena beti izaten da arerioaren kontra jutea, goian estutzea, hori da normalean egiten duguna eta gustatzen zaiguna eta beraiei ere bai, ikusiko dugu, a ber. Beti esate dizuet berdina eta da markagailuan aurre hartzea. Gero ikuste duzu, jokoan nahiz eta gehiago izan ez baduzu golik sartzen, aurrekoan adibidez gehiago ginen, tramitean esango nuke askoz gehiago, eta eurak lehenengo kornerra eukizutena,
gola sartu ziguten, eta gero, ez da erreza, ez? Orduan, jokaldi bakar batek aldatu dezake partidua, eta zurri bili behar da, ez? Markagailuan aurre hartzen baduzu, ni ustez asko daukazu irabazita. Derbia beti derbia da, mailan, bigarrenean, regionalean, partidu berezia izaten dira. Bai, partidu polita, ez? Uste dute gainera zelai polit baten, Anoetan, eta, bueno, partidu polita, Eibar eta Realan kontrako partidu bat beti polita izaten da, eta derbi giroa, eta, bueno, ondo gu ere uste dute puntu ez gain, motibatuta gaudela baita ere, zelai aparta dalako, ez, garaipen bat lortzeko edo saiatzeko behintzat, ez? Bueno, os enfrentéis otra vez a un recién ascendido, pero que lo está haciendo muy bien en este último temporada. Sí, ya consiguieron el ascenso el año pasado y creo que la imagen que han dado estos 4 partidos ha sido muy buena, es un equipo muy sólido, se habla poco, ¿no?, de la solidez que tienen, ¿no?, y yo creo que es un equipo que encaja pues muy poco y no concede mucho y luego tiene muy buenos futbolistas, ¿no?, y bueno, habrá que tener cuidado, hacer un buen partido en Anoeta para poder ganar. Prácticamente 4 partidos completos sin encajar un gol, siendo un recién ascendido, es algo que no es fácil, seguro. No es fácil, ellos defienden bien, las ocasiones que les han hecho pues no les han hecho gol también, que las han tenido, pero es un equipo muy sólido, ¿no? Se habla mucho, es como con el primer equipo de la Real, también pasa lo mismo, ¿no? Se habla mucho de su capacidad ofensiva o de su juego, pero muchas veces yo creo que destaco más la solidez que tienen los equipos, ¿no?, de la Real. Son equipos que defienden muy bien, es difícil entrar porque acumulan mucha gente en defensa y lo hacen bien, se juntan mucho y luego sabes que con el balón tienen futbolistas de mucha calidad, ¿no? Tendréis otra vez, como decíamos, un recién ascendido y os está costando marcar, os marcan demasiado para lo que os llegan. ¿Eso es algo que se puede trabajar, mejorar, o es también una cuestión de rachas a veces? Bueno, mejorar es lo que tenemos que mejorar. Ahora mismo lo que más veo, siempre tienes que mejorar cosas, pero la efectividad que tenemos es muy baja, ¿no?, en todos los aspectos, en las 2 áreas. Ahora mismo estamos en la Liga, somos el equipo que más ha tirado entre los 3 palos de todos, pero solo hemos hecho 2 goles, que han sido 2 golazos además de fuera del área. Y somos el segundo equipo, creo, que menos concede de la Liga y nos han hecho 4 goles en 4 partidos. Lo cierto es que no hemos sido efectivos, que es lo único importante en el fútbol, ¿no?, que las ocasiones que tienes, por lo menos alguna hagas gol. Y en eso no hemos sido buenos estos 4 partidos, hemos fallado muchos goles y bueno, lo importante es seguir generando, ¿no?, ocasiones de gol y que el equipo tenga, pues, se parezca un poco a lo que estamos haciendo últimamente, incluso mejorarlo, ¿no? Pero también vamos a tener un equipo enfrente que es difícil quitarle el balón, ¿no?, porque ellos, equipo que más posesión tiene de la Liga, aunque es verdad que no tienen prisa, que mantienen mucho la pelota en su campo, pero es un equipo que no le quitas fácil el balón porque tiene mucha calidad y tiene una buena organización, ¿no?, en el sistema de juego de posición, ¿no? Es cierto que tú dices, se puede trabajar, pero el camino es este, quiero decir, estáis a un nivel muy bueno en la mayoría de cosas, excepto en el acierto, no habrá que cambiar grandes cosas, simplemente el estar más acertados en esas cosas concretas, porque lo que es la forma de jugar sí está funcionando. Bueno, sí, yo creo que en eso estamos contentos, aunque siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero al final, no sé, yo como veo el fútbol, tienes que tratar de hacer las máximas ocasiones posibles y que te hagan las menos posibles. Y eso estamos consiguiendo, o sea, el objetivo. Luego el equipo juega bien a fútbol, combina, llega, siempre se puede mejorar, pero lo lógico que hemos sido un equipo el menos efectivo de la Liga en cuanto a ocasiones hechas y goles hechos, el peor, y en cuanto a ocasiones recibidas y goles recibidos, el peor también. Entonces, en las 2 áreas sí que bueno, que no hemos tenido ese acierto o esa suerte, o lo poco que nos han llegado, nos han hecho algún gol siempre, ¿no? Y bueno, seguir, yo el equipo le veo entrenando bien, le veo trabajando bien, pero en segunda hay mucha igualdad. Todos los equipos, yo no veo mucha diferencia entre unos equipos y otros, porque todos los equipos somos parecidos, unos con unos de unas cosas mejor, otras peor, y este partido pues preveo igualdad total también entre los 2 equipos, ¿no? ¿Qué piensas? Vamos a decir, son los grandes favoritos para subir. Bueno, pues esa ya la he hecho yo antes también, ¿eh? Cuando entrenaba a equipos pequeños siempre iba y decía que el otro equipo tiene un equipazo, que vais favorito y tal. Eso
llevo más años entrenando que Xavi y esa ya la he hecho yo antes también, ¿no? Derbi, y en Anoeta, siempre es especial también por el escenario. Sí, vamos a un gran escenario, ¿no? Un estadio precioso y pues muy motivados, ¿no? Aparte de ser un derbi, el poder o intentar poder ganar en ese estadio para nosotros es muy importante. ¿Cuál crees que puede ser la clave? Siempre es cierto que es lo mismo, pero es que en esta segunda división, está claro, adelantarse en el marcador es dar un paso, no sé si definitivo, pero casi. Sí, hablamos mucho cuando hablamos de fútbol, de qué hay que hacer y tal, pero te das cuenta, por ejemplo, el otro día contra el Leganés, que estábamos llevando la iniciativa, jugando bien, hicimos un par de ocasiones ya el primer tiempo claras y el primer córner que nos tiran o la primera aproximación nos hicieron un gol, ¿no? Aquí se trata de hacer goles cuando llegas y en eso tenemos que mejorar, el poder ponernos delante en el marcador, porque nosotros también con sitio a las espaldas, porque ahora mismo no estamos encontrando nunca espacios, ¿no? Y también ponerte por delante en el marcador a veces te favorece la manera de jugar también y eso no lo hemos conseguido prácticamente en ningún partido. Sí es cierto que lleváis tan solo 4 puntos, pero hablando con la gente de Eibar, hablando con el aficionado después de los 2 partidos de casa sobre todo, la gente está bastante convencida de que sois un equipo fiable a día de hoy. Bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero el camino sí que estamos, lo que hablábamos de construir un equipo desde cero, que es lo que estamos haciendo. No sé, yo creo que bastante rápido vamos en cuanto a las ideas, en cuanto a que se ve el equipo a lo que juega y tal. Siempre conviene ganar, que es de lo que vivimos, pero bueno, al final tú ves un partido y si ves que estás más cerca de ganar, ¿no? Que el equipo hace bien las cosas, que llega, que hace ocasiones, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y mejorar pequeños detalles, ¿no? Y bueno, estoy contento en cuanto a que veo que el equipo coge las cosas, pero también es verdad que aquí vivimos, lo demás es contar cuentos. Hay que ganar, hay que sumar de 3 en 3. Pero que nadie se le olvide que la segunda son 42 partidos, que no es lo mismo que primera, que aquí lo que se ve en marzo muchas veces cambia radicalmente en junio. Sí, hay que ser pacientes, esto es muy largo, pero es mejor empezar bien que no empezar bien, ¿no? Y sobre todo yo veo mucha igualdad, ¿no? Aquí tema favoritos, a eso sí que no lo veo por ningún lado. No veo que ningún equipo, no veo equipos que tengan mejores jugadores que otros. Todos los equipos son parecidos, cada uno tiene sus armas, todos tienen jugadores muy parecidos y en la segunda división no veo ahora mismo, desde el primero hasta el último, una gran diferencia en cuanto a plantilla, en cuanto a jugadores. Veo mucha igualdad y será importante, pues eso, los pequeños detalles. Vale, Elorta.